Hola, buen día. Seguiremos hablando en esta segunda parte sobre la teoría general de sistemas. Hablaremos hoy día sobre la administración ya mezclada un poco más con la teoría de sistemas. El modelo Chain propone que una organización es el resultado de el conjunto de creencias y de supuestos que de alguna forma la conforman. Acá de alguna forma se plantea que la empresa la podemos representar en tres distintos niveles: los artefactos, los valores y la clave o assumptions, como es el nombre en inglés original. ¿Qué son los artificios? Los artificios son todos estos elementos que de alguna forma arman una suerte de lenguaje interno en la empresa. ¿Ok? Como ustedes pueden ver ahí en lo que les muestro, que los códigos de vestimenta, señales, ¿cierto?, que se entienden a nivel interno, el layout de la oficina, todos los elementos que de alguna forma forman un lenguaje único dentro de la organización. Están los valores también, los cuales de alguna forma vienen a representar o a indicar, digamos, cuáles son los elementos ya más, los que norman a la organización, ¿cierto? Sus reglas, sus políticas, ¿ok? Que son propios de cada organización. Y los objetivos y los supuestos que la organización tiene. Acá ya es cuando hablamos de cuáles son los comportamientos socialmente aceptados dentro de la organización y que de alguna forma permiten ir creando una cultura organizacional y, por qué no, de alguna forma ir modificándola si esta es necesaria. Este modelo propone también la existencia de las presunciones, las cuales son estos comportamientos que florecen cuando se presentan situaciones a las que debemos hacer frente y solucionar. Y no solo eso, sino que ya parte de la organización, la gente de la organización, pasa a hacer como parte de sí mismo este tipo de comportamientos. ¿Ok? Entonces, las presunciones pasan a ser un elemento importante dentro de la organización porque de alguna u otra forma lo que hacen es impregnar desde la cultura organizacional, desde la organización en sí, hacia sus empleados, todos sus colaboradores, ciertas prácticas que de alguna forma pasan a ser de ellos. Los valores cobran mayor relevancia porque dentro de una organización, cuando hablamos de valores, estamos pensando en todos estos elementos de cómo entregamos calidad de servicio, la profesionalidad que le vamos a ofrecer a nuestros clientes, la solidaridad, la honestidad, nuestra forma de hacer las cosas y podríamos decir también que con el sentimiento que hacemos nuestro trabajo. ¿Ok? Y acá la verdad es que es muy importante hablar de liderazgo porque dentro de la organización, dentro de todos sus colaboradores, hablamos de que los líderes son los llamados a ir generando que nuestros empleados, todas las personas, no solamente empleados, sino que también los directivos de la organización, representen los valores de la organización. ¿Ok? Que cada uno represente, que sea una cara visible hacia el cliente, pero representando los valores de la organización. Y los líderes cobran la relevancia porque son los llamados a motivar a las personas para que de alguna forma su comportamiento sea coherente con lo que la
organización está proponiendo. Este modelo, Chain propone en su modelo que hay 5 áreas claves, ¿cierto?, sobre la cultura que hay que tener en cuenta dentro de la organización. Un elemento ya conocido por todos ustedes que es la misión del negocio. ¿Ok? Hay que tener claro, recuerden, dónde estamos parados. Luego, debemos saber cuáles son los objetivos de la organización, como segunda área clave. Recuerden que primero en la misión sabemos dónde estamos parados, quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo y necesitamos saber hacia dónde vamos. ¿Ya? Y la verdad es que este objetivo tiene que quedar claro, ojalá para cada uno de los distintos colaboradores para que también remen hacia el mismo objetivo, todos juntos. Los medios, como tercer área clave, lo que en el fondo nos preocupamos de cómo vamos a conseguir los objetivos. Ya no todos los caminos están permitidos para llegar a un objetivo. Ya, o sea, ciertamente hay impedimentos legales, pero no solamente eso, sino que tenemos que pensar en ser coherentes, ¿cierto?, con nuestros valores, ya sea a nivel moral, a nivel social, ¿cierto?, a nivel empático, cumpliendo con todas las normas establecidas, de manera que no todos los medios justifican, perdón, no todos los fines justifican los medios, ¿ya? Así que la verdad es que no todos los caminos están permitidos y la idea es que estos caminos que nosotros elijamos para cumplir nuestros objetivos estén, de alguna forma, ojalá, lo más ligados con nuestros valores como organización. Como cuarta área clave, nos encontramos con las evaluaciones. Es cuando, bueno, de alguna forma generamos retroalimentación respecto a lo que se está haciendo en la gestión de la empresa. ¿Ok? Se hace una evaluación de lo que está hecho y esa información genera una retroalimentación. Recordar el diagrama de sistemas en el que veíamos un, una retroalimentación que estaba desde la salida hacia el inicio en la entrada, hacia el inicio del diagrama. ¿Ok? En la práctica, en una organización, el control genera esa retroalimentación. Y como quinta área clave, dentro de la cultura de una organización, están los planes de contingencia. Estos son acciones que están determinadas, ¿cierto?, en caso de que las cosas empiecen a ir mal. La idea es tener un plan ya definido de cómo actuar en caso de que se ponga difícil el camino y el negocio en sí no esté resultando de la mejor manera. Pasamos a otro modelo, el modelo de Katz y Kahn. En este modelo, Katz y Kahn proponen que la empresa, la organización, es un sistema abierto y que por ende, por definición, tiene todos los elementos que podríamos encontrar dentro de un sistema abierto. ¿Ok? Hablamos de las entradas, el proceso de transformación, las salidas y además le encontramos a esta organización, ¿cierto? Por definición de sistema abierto, entropía, la equifinalidad y otras características que de alguna forma hemos hablado anteriormente. La teoría de Katzika de alguna forma mezcla la teoría de las organizaciones con la teoría general de sistemas. Acá, de alguna forma, lo que hacen es tomar elementos también psicológicos y sociológicos de su momento y logran una ampliación de lo que se conocía como una organización, más allá solamente como un conjunto de personas que estaban dirigidas, ¿cierto?, por su jefatura y en la cual la mano de obra hacía el trabajo
pensando en simplemente ser más productivo. Al aplicarle la teoría general de sistemas a una organización, esta se empieza a adquirir nuevas características y se ve como un todo funcionando en distintas partes, de manera que se le da otra visión al cómo nosotros vemos y analizamos una organización. Al tener estas características de sistema abierto, estamos hablando de características como las siguientes. Las entradas, que ya hemos hablado anteriormente, ¿cierto? Que es lo que entra al sistema. Recuérdense que puede ser entradas físicas o la información nueva que entra al sistema también sirve como entrada. Luego viene la transformación, que en el fondo es el proceso que se le lleva a cabo a las entradas. Y la salida, que es de alguna forma el producto final de el proceso anteriormente mencionado. ¿Ok? Hay una característica, ¿cierto? Que es la entropía, específicamente la entropía negativa, que es en el fondo ese proceso que hablábamos anteriormente de el proceso a través del cual el sistema se va desordenando y de alguna forma lo que hace es que se mantiene en movimiento. ¿Para qué? Para que de alguna forma el sistema en sí va generando una, podríamos decir, energía, ¿ok? Para que le permite ir funcionando y repitiendo el proceso nuevamente. Como otra característica, podremos hablar lo que yo les mencionaba recién, que es la información como un insumo, como una entrada. La información, siendo que es un elemento que no es físico, sirve como entrada porque de alguna forma, cuando entra al sistema, esta información puede generar cambios dentro del sistema. Eso es lo que hace la organización cuando recibe información, por ejemplo, dentro del área de marketing. Al recibir información que viene desde el mercado, esta le dice cómo actuar, le dice cómo se está comportando el mercado, cuáles son las nuevas necesidades del mercado y la empresa de alguna forma debe adaptarse para satisfacer esas necesidades. En el fondo hay una entrada que es una entrada de información, ¿cierto? Que es diferente a la entrada de las materias primas, de los insumos para fabricar un bien. Entonces, ahí nosotros observamos que en la práctica no es muy lejano al quehacer administrativo dentro de una empresa la información como un insumo. También podríamos pensar en la información respecto al mercado laboral, a elementos legales, elementos sociales, ¿ok? Hay un montón de información que puede entrar a la organización y que hoy en día entra toda esa información de manera eh, paralela, ¿cierto? A través de distintos canales. Luego podemos hablar del estado de equilibrio y la homeostasis dinámica. Recordar que cuando hablábamos de homeostasis, estábamos hablando de que constantemente ya los sistemas, por ser sistemas abiertos, están realizando un intercambio de información con el exterior. ¿Ok? Acá hablamos de que hay un constante intercambio de información, sin embargo, no toda la información dentro de un mismo, o sea, en un mismo sistema, no toda la información fluye hacia adentro o hacia afuera de la misma manera. Hay información que fluye más hacia adentro del sistema, más hacia afuera del sistema, y además podemos pensar en que hay información que fluye más rápido que otra, ya sea de manera interna o externa. ¿Ok? Toda esta información, bueno, depende de los canales, depende del tipo de organización, pero sepan ustedes que por el solo hecho de ser un sistema abierto, ya hablamos de que hay homeostasis. Piensen ustedes que un sistema cerrado, no podríamos estar hablando de la homeostasis, por definición de sistema abierto y de sistema cerrado respectivamente. Como siguiente característica podemos
hablar de la diferenciación. Esta es una diferenciación que se va dando a nivel interno y se da cuando una empresa empieza de alguna forma a separar las funciones dentro de sí misma. Bueno, un sistema en realidad parte diferenciando sus funciones de los subsistemas y cada uno se empieza a diferenciar más del otro. De manera que cada uno empieza a tener sus propios roles que claramente son diferentes a los de otros subsistemas y empieza a generar diferencias e incluso podríamos hablar de una identidad propia con códigos propios del subsistema que pertenecen claramente al sistema mayor. La equifinalidad es una característica de la cual volvemos a hablar, ya que en este caso una organización, recuerden, por definición de equifinalidad, podemos lograr el mismo objetivo, pero no solamente por un camino, sino que a través de diversos caminos que nos llevan al mismo objetivo. Y hablamos de los límites o fronteras, que es cuando ya empezamos a hablar de que existen fronteras entre que dividen realmente al sistema, a la organización, de la parte externa. Esto es súper importante entenderlo cuando nosotros dentro de una organización estamos hablando de elementos internos y elementos externos. Esto es un elemento que ya deberían tener más claro cuando ustedes analizan el exterior de una organización, realizan un tipo de análisis que tiene un nombre particular y la parte interna también realizan ciertos tipos de análisis. Les dejo la pregunta planteada. En términos empresariales, ¿cuál es la pregunta que se tienen que hacer para saber si están hablando de un elemento interno y externo? O dicho de otra forma, ¿dónde está la barrera que separa a la organización del exterior de la misma? El modelo sociotécnico de Tavistock viene a plantear ya que las máquinas y las personas de alguna forma somos interdependientes unos de otros y que de alguna forma nos influimos, ¿ok?, mutuamente. El modelo sociotécnico viene de alguna forma a establecer un lazo entre la parte máquina y la parte humana en cuanto a la relación que tenemos dentro de la organización y bueno, en un sistema en general en el que participan las dos partes. Y lo plantea de la siguiente forma. Habla de que el sistema en sí, la organización, es un sistema y se puede realizar la subdivisión de un sistema. La organización es un sistema y se puede realizar la subdivisión en dos grandes subsistemas, el subsistema técnico y el subsistema social. El subsistema técnico ya viene a tomar en cuenta todo lo que son los elementos, las tareas, las funciones a realizar, las instalaciones, las maquinarias, los muebles, los instrumentos, ¿ok? Todo lo que sea más, por decirlo en términos generales, eh, un soporte físico, ¿cierto?, de las actividades maquinarias en general y de alguna forma cubre todo lo que vendría a ser la tecnología. Tecnología entendiendo como la forma en que hacemos las cosas, ya sea no pensando solamente en elementos electrónicos, sino que maquinarias en general, ¿ok? El territorio y el tiempo también, que es un recurso, digamos, que no es social, por lo tanto, se cataloga dentro del subsistema técnico. Este subsistema, por, por consecuencia de sus características, podemos decir que de alguna forma es responsable de la eficiencia que tiene la organización o del potencial que tiene en términos de eficiencia, ya que a una mejor tecnología podríamos pensar en un sistema, ¿cierto?, que al menos tiene mayor potencial. El subsistema social ya comprende a las personas, a los seres individuales, tanto
en las relaciones sociales, ¿cierto? Como grupo y también en sus características psicológicas, que de alguna forma vienen a generar una suerte de caracterización de sus propias eh, de su propia personalidad e individualismo. ¿Ok? Acá lo que hay que tener en cuenta es que estos subsistemas, el técnico y el social, de alguna forma están, como mencionaba anteriormente, están interrelacionados y son interdependientes y de alguna forma uno influye sobre el otro, ¿ok? Eso depende, cuánto influye sobre el otro, depende de la organización y de qué tan dependientes, ya sea la parte social de la técnica o la técnica de la social, ¿ok? Es una relación mutua que se genera y es recíproca al mismo tiempo. Hablamos de, hablemos de las etapas del proceso administrativo. Esto es un recordatorio ya de contenido de otra asignatura, pero que acá es necesario volver a recordarlo porque hablamos de las cuatro etapas del proceso administrativo, que de alguna forma representan en un lenguaje diferente elementos de un sistema. ¿Ok? Recuerden siempre que si hacemos una diferencia, una organización, miramos su organigrama y este organigrama vendría a representar el sistema, ¿cierto? Dividido en distintos subsistemas. Las fases del proceso administrativo, recordemos que son la planeación, que viene a constituir elementos tan básicos desde la misión, ¿cierto? Hasta los procedimientos que vamos a desarrollar dentro de la organización. Eh, Planeación como primera parte, organización como segunda, que es cuando hacemos la división del trabajo, la jerarquización dentro de ella, ¿cierto? Cuando pensamos en hacer el diagrama de la parte, el organigrama en sí, qué tipo de organigrama es el más adecuado para nuestra organización, ¿ok? Por ejemplo, cuando realizamos la descripción de funciones y cuando coordinamos las tareas. A todo esto, recuerden que esto es un recordatorio de elementos vistos anteriormente. Luego viene la fase de dirección. La fase de dirección que también de alguna forma es esta fase en donde se realizan las tareas de comunicación, de supervisión, motivación, ¿cierto? Y cobra mayor relevancia en esta parte el liderazgo dentro de la organización, ya que son los líderes los que son llamados a motivar a los equipos de trabajo a que trabajen para llegar al objetivo o los objetivos que busca la organización. Y finalmente, como cuarta fase, tenemos la fase de control, que es cuando se realiza esta revisión de los procedimientos, ¿cierto? Vemos si logramos lo que quisimos, si no, si cuánto nos desviamos de lo que queríamos lograr, corrección y retroalimentación. ¿Ok? De alguna forma, esto a grandes rasgos es lo que viene a ser el proceso administrativo en términos ya generales. ¿Ok? Y acá hablamos dentro del proceso, ¿cierto? La parte de la gestión administrativa. Los cuatro principios básicos: la coherencia, la disciplina, el orden y la planeación, no como entes simplemente administrativos, sino que como parte de un sistema. ¿Ok? Recuerden que si hablamos de orden, podemos hablar del concepto de entropía dentro del sistema. ¿Ok? La disciplina, la planeación, la coherencia, todos estos elementos forman parte de la gestión administrativa y que de alguna forma le dan vida a este sistema y van ayudando a que los distintos subsistemas trabajen en conjunto para lograr
los objetivos, ¿cierto? Trabajando de manera coherente, no haciendo cosas al azar, sino que de manera planificada y que sea de manera disciplinada. Bien, hablemos ahora sobre los elementos que están dentro de las organizaciones, vistos desde el punto de vista como un sistema. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de las organizaciones y de algunos elementos internos, pero vistos como la división de un sistema, haciendo el nexo siempre con la parte organizacional. Tenemos que hablar inicialmente de los niveles dentro de una empresa. Existen tres grandes niveles que son los que podemos observar acá. El nivel operativo, que es la base de una organización, que es donde están los empleados, ¿cierto? Que realizan las tareas del día a día. El nivel administrativo, que son los encargados de las distintas áreas. Si hacemos una división, por ejemplo, por área funcional, los distintos encargados de estas áreas. Y en la punta de la pirámide encontramos el nivel directivo, que son los que observan a la organización desde un punto más macro, ¿cierto? En términos de sus funciones y van dictando en consecuencia algunas acciones correctivas e inicialmente dictan también las directrices, los objetivos, hacia dónde queremos ir como organización. Claramente, arriba, ¿cierto? Podemos tener al dueño, que depende del tipo de organización, puede ser un individuo o más. Hablemos de cada uno de estos tres. Las funciones a nivel directivo. ¿Ok? Acá tenemos la pirámide, pero nos vamos a centrar en la parte de arriba. Como yo les mencionaba, una de las tareas de ellos es ver a la organización a nivel más macro. ¿Ok? No se fijan en lo que está haciendo X persona aquí en nivel operativo, sino que es a nivel más macro. Y pueden observar que eh, lo que nosotros conocemos como el proceso administrativo, en el fondo son las tareas que tienen que realizar y de lo que tiene que estar preocupado el tema, toda la parte directiva, porque tienen que planificar inicialmente, ¿cierto? Tienen que organizar, tienen que controlar y tienen que, ¿cierto?, dirigir. Entonces, de alguna forma, tal como lo dice su nombre, de hecho de ahí viene el nombre de la función de el directorio de una sociedad anónima, ¿ok? O el plantel directivo, dar las directrices de lo que va a hacer la organización. Luego, hacia abajo, tenemos a las funciones que son administrativas, cuando ya hablábamos de los encargados de las distintas áreas funcionales. ¿Ok? Acá lo que de alguna forma hacen, este nivel medio, es recibir las directrices del nivel de la parte directiva, ¿cierto? Y de alguna forma hacer que su área vaya trabajando en función de lo que tienen que hacer, ¿cierto? Para poder lograr los objetivos, aportando con su grano de arena, que es bastante más que un grano de arena, pero aportando con su parte a los objetivos de la organización en cuanto a cumplir las funciones como viéndolo como un subsistema. Si nosotros hablamos de la parte de producción y mercadotecnia, cada uno son subsistemas diferentes, pero deben estar interrelacionados, ¿cierto? Porque cada uno podríamos decir que es un subsistema y la única opción es que sea un subsistema abierto porque es parte de un sistema y tiene que estar interrelacionado con otros subsistemas. No podemos pensar en que mercadotecnia funcione solo sin recibir información de producción o que producción produzca cosas sin saber lo que está haciendo mercadotecnia o sin saber lo que quiere el mercado. ¿Ok? Cada uno de estos subsistemas debe realizar todas sus tareas y dentro de ellas podemos hablar de que cada una realiza la planeación, la organización, la dirección y el control, pero aplicado a lo que es su área funcional.
Y más abajo en la pirámide, ¿cierto? Podemos hablar de el nivel operativo, que ya son las tareas operativas del día a día, que son en realmente el trabajo que se hace, la pega en sí misma, lo que mantiene funcionando la organización. No por nada, ya las funciones a nivel operativo están en la base de la pirámide. Si estas tareas se paralizan, lo de arriba no tiene mucho sentido. No hay nada que gestionar a nivel medio ni a nivel directivo, ¿ok? Entonces, la idea es que esta organización, podríamos decir que acá la podríamos hacer una suerte de una división virtual de tres subsistemas a nivel administrativo, ¿cierto? Nivel de encargados y nivel directivo. Y fíjense que el nivel medio está subdividido por área funcional. Incluso el nivel administrativo, perdón, el nivel operativo lo podríamos incluso subdividir por tipo de tarea o tareas dentro de cada uno de estos subsistemas que son las áreas funcionales. Entonces, fíjense que hay muchas divisiones posibles de un subsistema, dependiendo de lo que estemos analizando. Ya en este punto podríamos entrar a hablar de lo que les estaba mencionando recién, que es otro tipo de división que es por el tipo de funciones, ya que son las funciones más básicas que tiene una organización y que ya en términos administrativos nosotros conocemos las funciones técnicas, ¿ok? Las funciones que son del área comercial, las funciones financieras. Fíjense que ahí estamos hablando, en el fondo estamos hablando de áreas funcionales, ¿ok? Pero aún con más división, porque las áreas financieras no las metemos en el mismo saco que las funciones comerciales, contables. Eso depende también del tipo de división que realice cada organización, ¿ok? Pero la idea es que podemos realizar una división dentro de la organización según las funciones que podemos realizar. Acá las funciones administrativas, si bien hay parte de administración en términos financieros, en términos comerciales, pero hablamos de las funciones administrativas de las que son transversales, ¿ok? Las que administran todos estos 5 puntos iniciales, ¿ok? No olvidar, no lo mencioné, pero no olvidar el tema de las funciones de seguridad, ¿ok? Que podemos traducirlo como la parte de prevención de riesgos, ¿ok? Que no todas las empresas tienen, eso depende del área en la que estén, de la industria en la que estén insertas, pero de alguna forma todas las empresas deberían tener un área que se preocupa del bienestar de sus colaboradores, ya sea como el área de bienestar, que en algunas organizaciones se llaman, y en otras que es lo que es prevención de riesgo, que se preocupa de, eh, ambas se preocupan del bienestar de las personas dentro de la organización, pero de distinta manera. Acá están las funciones básicas, ¿ok? De alguna forma divididas y presentadas de otra manera, en la que se ve, ¿cierto? Otra división, porque aparece el área de I más D, y se ve claramente todo lo que es la transversalidad de las funciones administrativas dentro de la organización. Y acá hablamos, fíjense, de el sistema de administración, pero hablamos de cada una de las etapas del proceso de administración como el sistema de planeación, el sistema de organización, el sistema de dirección y el sistema de control. Se puede ver así. Ahora, cuando hablamos de una persona que administra, porque es fácil hablar de administración en términos generales,
¿Qué cualidades tiene que tener una persona que va a administrar? ¿Qué experiencia tiene que tener? Bueno, la experiencia en sí misma, de alguna forma, viene a estar dada por su trayectoria, pero las cualidades, lo primero que tiene que ser una persona que tiene que tener elementos técnicos. Debe tener una formación técnica, una formación profesional en el área de la administración, ¿ok? Y debe también tener la capacidad de manejar la información, ¿ok? No pueden ir separados. No podemos pensar en una persona, un administrativo, que no maneje información. Analizar información, ya sea en términos técnicos, ya pensando en manejar información en datos duros, ¿ok? Y hacer análisis, por ejemplo, a nivel estadístico, pero hacer análisis de información que sea más cualitativo, o sea, que le permita detectar problemas, que le permita manejar la información que está recibiendo del problema que se está presentando y resolverlo, ¿ok? Manejar esa información que es una información completamente diferente, ¿cierto? A la que es información que uno puede tener en una planilla de Excel en datos duros y que puede darse el tiempo de analizar. La idea es que una persona que maneja de alguna forma a nivel administrativo un grupo de personas o un área de una organización tenga la capacidad de analizar información, ya sea información de datos duros o información en términos más cualitativos. Acá también hay una tercera dimensión que no se puede dejar de lado. No la menciono al último porque es de menor importancia, sino que simplemente porque es importante destacarla aparte. El hecho de que una persona que está administrando debe tener la capacidad de entender que tiene a cargo a personas. Esa cualidad es súper importante. Se necesita que una persona sepa que está tratando con personas. O sea, acá quiero destacar lo siguiente. Una persona a cargo de otras no son diferentes. Sí, por términos laborales, tienen distintas atribuciones, ¿cierto? Uno está a cargo del otro, tiene un cierto poder dentro de la organización, pero es solamente por un tema contractual. Con esto quiero hacer hincapié en que si bien nosotros hablamos y estudiamos teoría de sistemas, subsistemas, y podemos hablar un montón de tecnicismos, en el día a día ustedes tienen que tener presente que están tratando con personas. Y las personas en determinado momento presentan los problemas que presentan los seres humanos. Todos presentamos problemas de seres humanos en algún momento, porque eso es lo que somos. Y hay que tener esa capacidad de empatía, esa capacidad de saber reconocer en el otro a una persona que en algún momento vamos a tener que dejar un poco de lado el tecnicismo, un poco de lado la jerarquía que me entrega el organigrama y los contratos firmados y observar a la otra persona como un ser humano. ¿Por qué? Porque hay veces en que en el trabajo hay personas que tienen problemas que son netamente problemas humanos, netamente problemas sociales. Y ninguna teoría de sistemas va a venir a resolver algo que se puede resolver solamente desde un punto de vista humano. Hay muchos administradores que se les olvida esto porque de alguna forma se quedan en la jerarquía y se les olvida la dimensión de ser humano que todos tenemos. Esa es una de las cualidades más importantes que debe tener cualquier persona que piense en administrar. Eso le va a permitir que toda la trayectoria que tenga realmente la traduzca en experiencia, porque experiencia no es más que la reflexión respecto a todas esas vivencias que ha tenido en términos laborales y en términos humanos, que de alguna forma le permiten reaccionar de mejor manera respecto a distintas situaciones, ya sean más laborales o más humanas, que de alguna forma vienen a presentarse como piedras en el camino
pero que siempre existe una solución si somos capaces de mirarlas con altura de mira cuando administramos, ya sea maquinaria, pero principalmente personas. Para todo eso que es más técnico, que es más planificable, que es más laboral, existen métodos para poder trabajar con ellos. Dentro de estos métodos podemos hablar de los manuales de procedimiento y los diagramas de procedimiento. Cuando hablamos de diagramas, ¿okay? Los diagramas podemos hablarlo de diagramas operacionales, de relaciones de personal, diagramas que son estadísticos o diagramas arquitectónicos, ¿ok? Algunos que claramente no nos compiten en esta asignatura. No vamos a hablar de diagramas arquitectónicos acá. Pero existen un montón de diagramas para poder visualizar información, ¿ok? Y eso depende del área del conocimiento en la que se esté trabajando. Nosotros vamos a conocer lo que es el diagrama de flujo de procesos. Y el diagrama de flujo de procesos, nosotros ya vimos uno en el video anterior. Un diagrama que tenía algunos rombos, tenía algunos elementos, ¿cierto? Que tienen un significado. Y acá lo vamos a entender. Antes de lanzarse a un diagrama, hay que ver que la simbología varía. De hecho, ustedes pueden hacer un diagrama con sus propios símbolos. El problema es que a lo mejor alguien que lo lea no lo va a entender. Por eso existe la ISO 9000, que dentro de sus estándares definen un lenguaje, un significado único de diagramas de flujo de procesos. Estos son los símbolos y su significado. Uno de los más conocidos, bueno, es el símbolo, el círculo, que son operaciones que se realizan, ¿ok? Y también está el rombo, que es una decisión, que en esta parte se realizan bifurcaciones del diagrama. De un camino salen dos, y la verdad es que ahí ya se generan situaciones en las que hay que ir tomando, tal como lo dice su nombre, decisión. Acá tenemos este triángulo invertido que representa entradas, ¿ok? Que ingresan al proceso. Acá tenemos una demora, que es cuando el proceso va a sufrir un retraso, ya sea por algún procedimiento, ¿ok? O algún método en particular. Acá el cuadrado es una inspección y una medición, y el círculo dentro del cuadrado es una operación e inspección, la mezcla de los dos anteriores. Está la transportación, que es cuando se mueve, ya sea equipo, material o personas. Y está el almacenamiento, que es cuando realizamos un resguardo, ya sea de productos o información. Acá podemos ver les presento dos ejemplos que son diagramas. Eh, Fíjense que pueden ser bastante diferentes, pero de alguna forma vienen a demostrar que los mismos símbolos, ¿cierto?, los podemos usar de distinta manera. Fíjense que acá nosotros tenemos la recepción del material, la inspección visual y tenemos una decisión. Y acá presten atención. Se recibe el material, se realiza una inspección visual y tenemos una decisión. La pregunta es, ¿hay defectos visuales? Si no hay defectos visuales, nos vamos por este camino y vemos otra decisión. ¿Requiere una inspección de dimensión? Si es sí, pasamos acá a la inspección dimensional. Si es aceptable, lo colocamos al inventario. Llegamos al final del proceso.
Si no es aceptable, se realiza un informe de rechazo, ¿cierto? Y se genera la devolución. Ahora, acá llegamos al inventario a través de este camino. Pero ¿qué pasa si el producto no presentaba ningún defecto visualmente, no representa ningún defecto tampoco después de esta inspección de dimensión? Llegamos al inventario. Este es como el camino en que todo está bien. Pero en caso de que no, podemos de alguna forma eh, observar que hay otras formas de llegar al final, que vendría a ser el inventario o el otro final, que es la devolución, al menos en este caso. ¿Ok? Fíjense que este diagrama está pensado de la siguiente manera. Primero, vemos si el producto se ve bien o no. Si el producto se ve mal, se devuelve, porque ya sabemos que viene con defectos. Si el producto viene bien, podemos pensar en inspeccionarlo en mayor detalle. Si presenta algún detalle, se devuelve. Y si no, si todo está bien, ya sea a nivel visual o en detalle, se manda al inventario. Por otra parte, les presento otro diagrama, que es un diagrama ya un poquito más elaborado que el de acá, pero viene a ser prácticamente de lo mismo. Se realizan revisiones, ¿ok? Revisiones, y se vuelve a preguntar si el producto ha sido reprobado o no ha sido reprobado. Pero acá, este ejemplo se los presento porque aparece un elemento que no está en el anterior, y es ese 1, que muchas veces uno podría hacer un diagrama y decir, de acá, de cuando está aprobado, me devuelvo hacia acá. Eso se evita dentro de los diagramas de flujo. Hay que tener ese cuidado. Uno de los elementos es que no podemos cruzar líneas, ¿ok? No podemos pasar una línea por sobre otra. Eso tienen que tenerlo muy presente cuando más adelante hagamos diagramas de proceso, de flujo. Y es que no podemos tirar una línea de por acá pasando por el otro lado, por acá. No, ¿ok? Si bien podríamos tirar una línea por aquí, acá, podríamos, pero si sale de esta punta, tendría que llegar acá, ¿ok? Perdón, acá. Tendría que llegar a esta parte. Ahora, acá llegamos a un solo fin. En el anterior habían dos fin, ¿ya? Acá llegamos a un solo proceso o etapa final, un inicio y un final, ¿ok? Y se van a encontrar en algún momento con diagramas de flujos que tienen un uno, tienen un 2, y hay otros que tienen una estrella o otros símbolos que indican que de un lado nos, nos vamos hacia el otro, ¿ok? Lo importante es que se entienda el lenguaje, ¿ya? Y el objetivo. Claramente no hay ningún otro uno, por lo tanto no hay confusión. Lo que no nos serviría acá es poner un cuadrado, porque ya el cuadrado se está usando, o un rombo, menos un rombo, ¿ok? Eso hay que tenerlo presente. Son dos detalles que hay que tener presente cuando nosotros hablamos de diagramar un proceso. Entonces la idea es que eh, hagan ustedes un ejercicio que yo se los voy a pedir más adelante, de un diagrama, para que vayamos practicando este tema de los diagramas de proceso. Bueno, con esto llegamos al fin de la teoría general de sistemas. Recuerden esto, complementarlo con el texto, con el capítulo, ¿cierto? Del texto correspondiente, para que
este concepto de teoría general de sistemas no sea aplicado solamente acá en lo que vamos a hablar más adelante, sino que la teoría general de sistemas les va a servir y les sirve para un montón de aplicaciones, para observar un montón de aplicaciones, ok, de un montón de aspectos diferentes de la vida en general. Nos vemos, estamos hablando más adelante de más contenido. Adiós.